Muchas gracias, muy bien. Listo, pues entonces vamos a iniciar con este curso que se llama Experimenta con realidades alternas y tu imaginación. ¿Vale? Un curso que de hecho quería hacer desde hace mucho rato, este encuentro, tener estas charlas más bien como yo las veo, son más bien unas charlas de unos temas que para mí siempre son interesantes. En este caso vamos a ver de qué se trata esto y con algo de participación vamos a hacer de esto algo muy interesante. Vamos a tener 3 sesiones el día de hoy, ¿vale? La primera sesión, que como siempre es abierta al público, son realidades alternas y tu imaginación, ¿vale? Vamos a estar una horita aquí hablando de esto. Vamos a aprender sobre el ejercicio de acceder a realidades alternas por medio de tu imaginación y visitar esas versiones de ti mismo que han alcanzado tus sueños más deseados. Suena como muy ambicioso, ¿no? De hecho, es muy ambicioso. Pero ya sabemos que no nos podemos quedar con supuestas hipótesis para ver si funcionan o no, sino realmente pues meternos en el cuento y saber qué significa esto. Bueno, en la segunda sesión, que ya es de profundización, vamos a hacer experiencias inmersivas. En la segunda y tercera, de hecho. En la segunda vamos a hacer una experiencia inmersiva con el método que se va a proponer en la primera sesión para poder acceder a esas realidades alternas llenas de salud, de abundancia y de amor, ¿cierto? Que son como las 3 categorías más grandes que habitualmente el ser humano busca: la salud, la abundancia y el amor. Y en la última sesión vamos a hablar, o vamos más bien a hacer otra experiencia inmersiva, pero esta vez de sociedades avanzadas, algo como nuevamente como muy retador para algunas personas. Eh, y tal vez lo primero que vamos a hacer es decir que pues estamos hablando de experimentar con realidades alternas, estamos hablando de la imaginación, porque pues realmente no hay una forma tangible de decir, mira, esta realidad existe y está para ti, etcétera, etcétera. Quizás algunas personas podrían decir, bueno, es que yo necesito algo material, ¿cierto? Yo quisiera irme a una realidad alterna y traerme un objeto material, pero pues no funciona así porque precisamente la materia es lo que no podemos pasar de un lado a otro. Podemos viajar a través de la conciencia y, y digamos que hay diferentes perspectivas y también las vamos a tocar estas 2 perspectivas desde las cuales podríamos interpretar esos accesos a esas realidades alternas. Esta que estoy planteando es una de ellas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Brian Arias, yo soy ingeniero electrónico con maestría en ingeniería electrónica y de computadores, con profundización en neurociencias. Soy profesor actualmente de liderazgo, creatividad e innovación en diferentes universidades. Soy también profesor de Internet de las Cosas en algunas ocasiones, coach de vida certificado de Tony Robbins y Chloe Madams, un proceso que ha sido muy bonito, muy enriquecedor, es lo que llevo precisamente a mis clientes en los entrenamientos 1 a 1. De hecho, hay como 2 niveles, uno que son estos entrenamientos 1 a 1 de transformación personal y otro que va un poco más allá, que tiene que ver con intuición, con manejo energético, con enfoque mental, pero a nivel intuitivo, que es como un segundo escalón. Soy reikista e hipnoterapeuta de regresión a vidas pasadas y me considero también investigador de la conciencia, pero como no hay certificaciones al respecto de investigación de la conciencia, pues toca un poquito autodenominarse como tal, ¿vale? Sin embargo, es lo que traigo pues precisamente para hoy, y en cada una de las charlas vamos a estar hablando de conciencia, porque la empresa precisamente de la cual soy cofundador pues se llama Conciencia Superior, que es la que les trae este curso. Y la empresa, o más bien el contenido que queremos traer al público, es precisamente sobre cómo expandimos o ampliamos nuestra conciencia, nuestra realidad, y cómo desde ahí podemos crear también nuevas realidades. Y para poder profundizar en esto, quisiera yo traer 2 conceptos que son claves. Una es la percepción, que es la forma en la que se interpreta las sensaciones que se reciben a través de los sentidos para formar una impresión consciente o inconsciente de la realidad, ¿cierto? En el contexto en que estamos hablando aquí de consciente e inconsciente, estamos hablando de si estamos prestando atención y y nos autoobservamos al hacerlo, ¿cierto? Es consciente o inconsciente que no nos damos cuenta de que estamos prestando atención a eso.
Pero al final hay una palabra aquí que es muy interesante y que invito a la reflexión, es que es la forma, la percepción, es la forma en que se interpretan las sensaciones que se perciben o se reciben a través de los sentidos. Esto incluye algo que es claro, y es que tenemos una limitación en cómo estamos percibiendo el mundo. Es decir, no percibimos todo lo del mundo. Por tanto, lo que no percibimos se escapa de nuestra realidad. Voy a poner un ejemplo tal vez más tangible. Y ustedes y muchas personas saben de esto, de hecho, ya. Y es, por ejemplo, que nosotros los seres humanos vemos en un espectro de frecuencia, ¿cierto? Limitado, en un espectro de colores limitado. Vemos, por ejemplo, el rojo, ¿cierto? Vemos el verde, el amarillo, vemos el azul, pero por fuera de estos colores no vemos. No vemos, por ejemplo, el ultravioleta. Y por tanto, el ultravioleta no es un medio para poder destacar o percibir para nosotros en el día a día la realidad. No podemos describir la realidad a partir de lo que no podemos percibir. Cosa que no pasaría con alguien que sí percibiera, por ejemplo, la luz ultravioleta, como las abejas, ¿cierto? Las abejas perciben el color ultravioleta y por tanto esa es su realidad. Y esto significa que, por ejemplo, algunas personas saben esto, una gran cantidad de personas saben esto, y es que las abejas pues se guían, ¿cierto? Trazan sus rutas precisamente dependiendo de los rastros ultravioleta que logran ver en el cielo, cosa que no podemos hacer nosotros. No podemos hacerlo porque no percibimos eso de la luz. Bien, por tanto, no es una realidad para nosotros en el sentido en que no la vemos día a día. Ahora, hoy en día, después de haber estudiado las abejas y después de haber estudiado y entender que existe la luz ultravioleta, pues podemos decir, pero es que la luz ultravioleta existe y podría llegar a funcionar para nosotros también en ABC, etcétera, etcétera. Entonces, podemos llegar a incorporarla así. Pero debimos pasar por un proceso de entendimiento, e investigación y experimentación para saber que efectivamente eso era así. Y a lo que voy también es que hay muchas cosas que se nos escapan precisamente de las sensaciones y que sin embargo están ahí. Y a muchos nos cuesta, y podría incluirme yo ahí también, por supuesto, nos cuesta llegar a entender aquello que no percibimos, ¿cierto? Pues es natural también. Ahora, conciencia. La conciencia es la capacidad de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Una vez que hemos entendido qué es la percepción, ¿cierto? Lo que enmarca también aquello que podemos contemplar como realidad, pues podemos hablar de que la conciencia es reconocer la realidad circundante y relacionarse con ella. Ahora, una cosa es tener una conciencia en este contexto limitada por los sentidos y otra cosa es tener una conciencia superior, que va más allá precisamente de los sentidos tradicionales y que a medida que vamos ampliando nuestra conciencia, pues significa realmente que estamos ampliando también nuestra interpretación del mundo e incluso se van desarrollando también esas nuevas sensaciones que quizás como el color ultravioleta antes no existían. ¿Bien? Bien. Muy bien, muy interesante esto, ¿no? Me apasiona nada más contemplarlo. Entonces, la conciencia en una visión postmaterialista, porque estamos hablando de una visión postmaterialista, en la visión materialista, y esto lo he mencionado en diferentes escenarios también, en diferentes cursos, pues la conciencia se contempla como si fuera parte del cerebro, como si estuviera contenida en el cerebro, y por tanto no podría ir más allá de lo que la materialidad le retroalimenta de su realidad. ¿Sí? Pero en una visión postmaterialista, la conciencia está más allá del cuerpo físico y por tanto hay unos sentidos que existen que puede llegar a utilizar y que no dependen necesariamente de la materia. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vamos a hablar de tres personas que son muy importantes. Han traído un conocimiento interesante. Uno de ellos, el primero de ellos es el doctor Jean-Pierre Garnier.
Él es ingeniero, de hecho es doctor también en mecánica de fluidos y autor de una teoría que se llama el desdoblamiento del espacio y del tiempo. Y él publicó algunos papers, hizo un proceso muy coherente, digamos, en ese análisis y habla de cómo existe un doble cuántico que está en el futuro viviendo el presente y que se puede comunicar con nosotros, porque claro, no es que estemos separados, ¿cierto? Es un doble más bien, es como parte de nosotros, una extensión de nosotros que puede percibir más allá, que está viviendo el presente y nosotros vivimos su pasado. De esa forma, nosotros vivimos su pasado y es posible desdoblar el tiempo y crear ese futuro. Es posible desdoblar el tiempo y conectarnos con ese doble cuántico para poder traer información de lo que podría ser el futuro. Eso establece un planteamiento muy interesante, muy amplio, además muy de avanzada, ¿cierto? Casi que lo que vamos a hablar en muchas ocasiones podría ser contemplado como ciencia ficción, pero es lo que tenemos a la mano y que les invito también a mantener la mente abierta en este tema. Habla también de que todos tenemos un doble que explora ese futuro, nuestro futuro, porque para ellos es el presente, ¿vale? Nuestro futuro es el presente del doble y por tanto nosotros vivimos su pasado, pero somos quienes crean una realidad para ese futuro, ¿vale? Y a medida que vamos conectándonos más con ese doble cuántico, vamos a poder intercambiar información de forma que ese futuro, o más bien que el mejor futuro que es para nosotros, se manifieste en nuestro presente. Bien. ¿Cómo nos podemos comunicar con ese doble cuántico? Bueno, Jean-Pierre Garnier habla a través de sueños, especialmente de sueños. Puede ser el sueño como lo contemplamos nocturno, pero también puede ser los sueños diurnos. ¿Bien? Y plantea esto de manera muy interesante y tiene todo un sistema matemático en el que no voy a entrar realmente, pero básicamente lo que habla es cómo nosotros tenemos un futuro, un amplio rango de posibilidades para el futuro que está viviendo el doble cuántico, ¿sí? Y que nosotros contemplamos solamente uno de ellos, ¿vale? Sé que puede ser confuso porque estamos hablando de un doble cuántico que no percibimos de manera natural, ¿cierto? No es como, aquí está mi doble cuántico, como tener un hermano en la casa, ¿cierto? Con el que nos jalamos las mechas ni nada por el estilo, sino que es un doble cuántico que somos nosotros, de alguna manera somos nosotros mismos, pero proyectados en el futuro. Y nosotros no controlamos el sueño necesariamente, pero sí controlamos el adormecimiento. Eso es lo que establece Garnier. Y entonces, si controlamos el adormecimiento, es en ese momento donde podemos establecer el marco para poder conectarnos con ese doble cuántico. ¿Y cómo lo hacemos? Nos comunicamos por medio del pensamiento y de la emoción. Del pensamiento teniendo claridad sobre qué necesitamos, por ejemplo, acceder, a qué necesitamos acceder de manera consciente e inteligente, ¿sí? Pensante. De esta manera podemos, por ejemplo, establecer algo que nos esté pasando en este momento y que queramos pedirle al doble cuántico que solucione explorando ese futuro, ¿sí? Y la emoción. Y la emoción es tal vez lo más característico aquí. Y fíjense que en los diferentes métodos la emoción siempre es clave. Y es porque si nosotros, por ejemplo, nos comunicamos con el doble cuántico con miedo, él lo que va a percibir es que debemos encontrar la respuesta con miedo. Y que si lo hacemos con alegría, pues el doble cuántico va a buscar la respuesta en la alegría. De alguna manera, lo que le estamos diciendo con la emoción es complementando la información que le estamos dando desde nuestro intelecto, complementando esa información diciéndole yo quiero resolver esto, pero que sea con miedo, entonces tráigame miedo. O yo quiero resolver esto, pero con alegría, entonces tráigame alegría. ¿Cierto? Y entonces significa también que no solamente se trata de cuidar lo que estamos deseando, sino también cuidar la emoción para saber qué es lo que queremos traer más de esa emoción. ¿Bien?
La exploración, hay muchos futuros, esto es lo otro que establece Jean-Pierre Garnier, habla de muchos futuros y por tanto la exploración no se da en una noche. No es que yo esta noche voy a explorar todos los futuros posibles y mañana me despierto y ya está lista la solución. No, él establece que hay unas ventanas de tiempo, que esas ventanas de tiempo de hecho se hacen, habla de 3 días de exploración, es decir, si nosotros dormimos en una noche, el doble cuántico puede tener unos entre 3 y 7 días de exploración y que se debe hacer en ventanas de 40 días antes de que se manifieste, es decir, está saltando esto en una ventana de tiempo de unos 40 días para poder resolver lo que se está presentando y traer esa solución a lo que es nuestro presente, pero nuevamente sería el pasado del doble cuántico y el doble cuántico es, no está determinado, es indeterminístico. Por eso lo mezclan también con temas de física cuántica y por ahí a veces nos enredamos porque pues, hablar de física cuántica cuando apenas estamos descubriendo el tema y tratando de entenderlo, pues no es fácil, ¿cierto? Pero básicamente lo que nos habla es precisamente que al tener esa indeterminación en el futuro, pues nos permite explorar diferentes escenarios del presente del doble cuántico, que es nuestro futuro, para poder traer una solución tangible y que somos nosotros realmente los que generamos ese determinismo en lo que es la realidad, por lo menos para nosotros. Bien, interesantísimo, ¿no? A mí me encanta el tema, siento que hay todavía muchas cosas por descubrir, pero no nos vamos a quedar en esa metodología de Jean-Pierre Garnier. Yo les invito, de hecho, a que tal vez vean quienes quieran experimentar el método de él lo puedan hacer. Personalmente siento que hay todavía unas partes que faltan dentro de este rompecabezas, por así decirlo. Si bien la teoría matemática es bastante sólida en lo que plantea Jean-Pierre Garnier, porque hay una matemática bastante profunda en donde mezcla precisamente el alfa y el omega, hablando de esas aperturas y cierres de estos ciclos, habla de cómo se desdobla y hace todo un planteamiento matemático que le da mucha solidez. Eh, Hay algo que todavía falta y es, por ejemplo, explicar, si bien él tiene claridad sobre las ventanas de tiempo, siento que todavía falta explicar entonces por qué en ocasiones sí podemos acceder de manera inmediata a esas soluciones frente al presente. No tenemos que esperar realmente esas ventanas de tiempo que pueden ser, que pues, se pueden sentir tan extensas en ocasiones, sino que realmente podemos traerlas cada vez con mayor facilidad. Puede ser parte del proceso en que a medida que nos vamos entrenando, pues realmente estamos atrayendo, perdón, no me gusta la palabra atraer, más bien estamos manifestando, ¿cierto? Estamos consolidando ese presente a partir de cómo mejoramos la comunicación con ese doble del futuro. Pero pasamos también a un segundo autor que seguramente es más conocido para nosotros, para la gran mayoría, y es el doctor José Silva, ¿cierto? Conocido también como el creador del método Silva de control mental. El doctor Silva, pues, tuvo una amplia trayectoria, ¿cierto? Él se habla precisamente de que tenía, pues, ciertas habilidades desde pequeño, se fijó mucho en, en cómo era el control mental, para qué le servía. Básicamente es un método para entrar en estados alterados de conciencia, para la autoayuda y el desarrollo mental. Y él comenzó, de hecho, aplicando su método en sus hijos, buscando en que fueran mejores estudiantes, que tuvieran un mejor desempeño, en que tuvieran también una vida más tranquila para ellos, aprendiendo a enfrentar la incertidumbre. Y por eso lo siguió mejorando. El método básicamente habla de que para el entrenamiento inicial hay que aprender a contar de 99 a 1, ¿cierto? Nada del otro mundo, pero con con la característica que se trata de poder identificar en qué momento estamos entrando en un estado alfa del cerebro, alfa o alfa profundo, ¿sí? Ya hablamos de eso en un momentico, les voy a mostrar un videito. El video se divide en 3 partes, el método de él. Uno es en el deseo, el segundo es la creencia y la tercera es la esperanza. Habla el doctor José Silva que es necesario, independientemente de si estamos contando de 99 a 1, que es la primera parte para poderse entrenar, después lo disminuye a 10 a 1. Y de hecho, el doctor José Silva hace también estudios en hipnosis y le interesa mucho ver como qué podría aplicar de la hipnosis y después dice, la hipnosis no me interesa tanto y abandona la hipnosis
y mantiene su método. La razón por la que abandona la hipnosis y mantiene su método es sencillamente porque lo que quiere él desarrollar es que las personas se entrenen de manera consciente en su proceso de desarrollo, de enfoque mental, de entrar en estados alfa a conciencia, no de manera inconsciente, que es con lo que se relaciona habitualmente la hipnosis. Desde mi perspectiva, realmente este es un método también sugestivo, hipnótico, pero tal vez entendido de otra manera. Hay muchos niveles de hipnosis, hay muchos niveles de sugestión. Hipnosis no significa entrar en un estado, digamos, inconsciente necesariamente, no significa eso. Existe, por ejemplo, por ejemplo, Milton Erickson, que es un autor muy reconocido en temas de hipnoterapia, pues él, por ejemplo, no utilizaba la hipnosis profunda. Él en 5 minutos, ¿cierto? En una conversación común y corriente, él decía, la persona no tiene que perder el sentido, el conocimiento, la conciencia, sino que estamos constantemente sugestionándonos unos a otros, influenciándonos unos a otros, y eso también es un proceso hipnótico. Bien, entonces siento que fue más bien una percepción del doctor José Silva respecto a lo que era, o el método tal vez que utilizó en su momento respecto a lo que él consideraba como hipnótico. Ahora, él experimentó también desde esos estados alfa del cerebro con la percepción extrasensorial. Entonces, lo llevó un poco más allá. Y de hecho, debo admitir que el método del doctor Silva tuvo mucha influencia también en lo que yo hago hoy en día, ¿vale? Luego entendí, como les digo, que esto era una parte realmente del método de Erickson, o por lo menos así lo entendí yo, ¿vale? Pero vuelvo otra vez al doctor José Silva. Esta percepción extrasensorial, lo que se dio cuenta es que en ocasiones nosotros podíamos hacer un tap, ¿cierto? Como poner un dedito en un pedacito de información para poder entender algo más. Y es que no se trataba únicamente de podernos centrar emocionalmente, de podernos enfocar mentalmente, sino que una vez que comenzábamos a controlar esto, podíamos ir más allá, como por ejemplo ver lo que contenía un sobre, o ver lo que contenía una caja fuerte, o ver lo que estaba pasando a través de lo que hoy conocemos como visión remota, ¿cierto? Ver qué está pasando en ese lugar lejano que no conocemos físicamente, pero que nuestra conciencia se puede trasladar y obtener información de ahí para algún objetivo específico. Como por ejemplo en su momento trabajar con, y lo hizo él, con las familias que tenían familiares fallecidos y que no sabían de qué manera habían fallecido, en dónde habían fallecido, en dónde podrían encontrar, por ejemplo, su cuerpo y cosas por el estilo, ¿no? Entonces se comienza, él tuvo mucha fuerza y todavía existe, de hecho, hoy en día el centro del método Silva, que enseñan su metodología así muy, de manera muy rígida, muy metódica, y trajo, pues, como les digo, mucho conocimiento en este proceso. Cuando hablamos de estados alterados de conciencia, quizás les voy a mostrar algunos saltos por aquí, no los vamos a saltar todos. Interpretación de esa actividad. Bien, lo que tenemos aquí, no hay necesidad de que me escuchen, así que en el video me refiero, permítanme cuadro aquí. Estamos viendo aquí. Ok. Entonces, lo que van a ver en el video, perdón, por eso estaba revisando si había audio o no, pero no voy a quitar el audio. Lo que estamos viendo aquí es un emotive. Tengo puesto en mi cabeza un dispositivo que señala, o más bien que captura las señales de electroencefalografía, ¿cierto? La actividad eléctrica neural que aparece en nuestro cerebro de manera natural. Y básicamente lo que vamos a ver son unos rangos de frecuencias. Voy a adelantar un poquito, quizás es a donde se establecen estos rangos. Y realmente ahí me van a ver quizás meditando, ¿cierto? Estoy tratando de entrar en un estado alterado de conciencia y se van a presentar realmente diferentes rangos de frecuencia. Y independientemente de si estamos meditando o no, lo que quiero hablar son esos rangos de frecuencia. Una son las ondas teta que van de 3 a 7 Hz, ¿cierto? Y estas ondas aparecen especialmente cuando, por ejemplo, vamos a dormir. Cuando estamos dormidos, las ondas teta son las ondas más bajas, ¿cierto? Entonces,
se presentan de manera natural. Esto no es que nosotros podamos, por ejemplo, que entre más pensemos o entre menos pensemos se van a presentar unas ondas u otras. No, no funciona así. Nosotros podemos estar totalmente despiertos, lúcidos y se pueden presentar ondas teta, pero dependiendo realmente de ese estado de conciencia en el que estemos. ¿Vale? Entonces, fíjense que empezamos con teta, pasamos a alfa, que es de 7 a 13 Hz. En estas ondas, en ondas alfa, es habitualmente donde se presentan los estados meditativos porque estamos todavía conscientes, pero, pero hay algo todavía que está, que no está del todo despierto, ¿sí? Si nosotros vamos a las ondas beta, es habitualmente en donde estamos en digamos, totalmente despiertos, ¿cierto? Y de esa manera se puede ver reflejado cuando estamos capturando estas señales de electroencefalografía, que como les digo son señales eléctricas del cerebro, pues lo vamos a ver reflejado ahí en esas ondas. ¿Bien? Y las últimas son las ondas, estamos en beta de 13 a 28 Hz y en ondas gamma de más de 28 Hz. ¿Vale? Esto es nuevamente la frecuencia de la actividad eléctrica neural que podemos ver ahí. Y hoy en día existen dispositivos comerciales como por ejemplo el Emotive, el NeuroSky, el OpenBCI, cosas por el estilo que nos permiten capturar esas señales, ¿cierto? A través de diferentes electrodos que podemos poner alrededor de nuestra cabeza sin necesidad de que sea invasivo. Esto no es invasivo, esto es superficial, son electrodos superficiales, pero que alcanzan a capturar precisamente esas señales eléctricas para diferentes objetivos. El más usado es para podernos entrenar, para poder hacer un neurofeedback. El neurofeedback es básicamente el cómo nosotros a través de ver nuestras señales eléctricas nos damos el permiso, tomamos conciencia de esto para tratar de enseñarnos a llevar esas señales eléctricas a diferentes niveles o rangos de frecuencia, ¿vale? De esa manera sabemos, por ejemplo, y es una pregunta muy común, que si estamos meditando, si estamos tratando de entrar en un estado alfa, a conciencia, pero entonces yo no sé si realmente estoy ahí o no. Al comienzo, cuando empezamos a desarrollar esta práctica, es muy difícil. Por eso el doctor Silva desarrolló inicialmente el método de 99 a 1 para que lo hiciéramos una y otra vez, hasta que fuéramos conscientes de la diferencia entre estar en un estado despierto, digamos, de conciencia, ¿cierto? Viendo la realidad, hablando, etcétera, etcétera, moviéndonos, y otro en ese estado alterado de conciencia que él consideraba que era el alfa para poder entrar en esos procesos que iban de enfoque mental e incluso de una percepción extrasensorial. Bien, se detecta, de hecho, es posible hacerlo, es posible entrar en esos estados después de que estamos entrenados, es posible entrar, ¿cierto? Entrenar a nuestro cerebro también para que lleguemos a esos estados de conciencia a voluntad, sin necesidad de que tengamos que pasar largos minutos o largos espacios de tiempo tratando de meditar, de desconectarnos, no. Nos entrenamos como cualquier otra habilidad que podamos tener, ¿cierto? Pensemos en cuando estamos aprendiendo a escribir, pues al comienzo se nos dificulta mucho hacer, por ejemplo, la O. Yo me acuerdo de esas planillas, ¿cierto? Y los voy a devolver a la infancia. Cuando hacíamos la O, ¿cierto? Y eran unas planillas y eso se nos dificultaba un montón. Y ahora, pues no es que no se nos facilite tanto, por lo menos no a mí personalmente, pero lo hacemos con mayor facilidad, ¿cierto? Entonces, es algo similar. Nos entrenamos, le enseñamos a nuestro cuerpo cómo entrar en esos estados. Bien. Luego de esto está el doctor Bert Goldman. Y ahí se me fue, perdón el nombre. El doctor Bert Goldman fue un precursor. Él era sanador y coach. Él fue compañero, de hecho, del doctor Silva durante muchos años y aprendió su método y lo puso también en ejercicio de su profesión como sanador y coach. Y fue creador del programa que se llama Quantum Jumping, basado en la teoría del multiverso. ¿Sí? Y es aquí tal vez donde vamos a encontrar cosas muy interesantes. Él, pues ya murió, primero que todo murió hace 2 años, en 2020, pero a través de este programa que él crea que es el de multiverso, pues accede a una información que él dice que antes no tenía la facilidad para hacerlo,
pero que con el paso del tiempo logra, por ejemplo, desarrollar unos cuadros de los que antes no sabía cómo llegar a pintar, que no sabía cómo tener una técnica. Y nuevamente repito, es el doctor Burt Goldman, no José Silva. José Silva lo acabamos de presentarlo. Bien, y tiene sus cuadros expuestos, de hecho, en galerías francesas. Aprendió también el doctor Burt Goldman a tocar el piano a sus 75 años de edad. Y tuvo muchas otras habilidades después de sus 70 años. Bien, como por ejemplo, aprender a tomar fotografías que lo llevaran a ganar exposiciones y eventos y concursos. Eh, y existen algunos testimonios incluso que hablan sobre cómo hay personas que gracias al método de quantum jumping, que es el que él propone para poder acceder a universos paralelos, como él lo propone, es incluso para el bienestar personal y social, incluso llegando a sanar físicamente a las personas porque aprenden a través de esas realidades alternas a obtener la información necesaria para poderse autosanar. Bien, entonces comenzamos aquí a ampliar un montón el abanico de lo que es posible dentro de este proceso. Lo que vamos a hablar es precisamente qué es y cómo funciona entonces estos saltos cuánticos que establece el doctor Burt Coleman. Bien, pero antes quisiera invitarles precisamente a las sesiones que vienen a continuación, que son de profundización, ¿cierto? Porque ahorita vamos a terminar de hablar sobre la metodología del salto cuántico que nos propone Burt Goldman y vamos a hacer un ejercicio también experiencial. Pero después vamos a hacer dos experiencias inmersivas que son un poco más largas, precisamente para poder darnos el permiso de navegar un poco más. Y esto lo vamos a hacer en dos sesiones, ¿cierto? Una de 10 a 11 y otra de 11 a 12. Vamos a hacer una pausa por ahí en la mitad de unos 10 minutos, pero básicamente es para poder tener esta inmersión en realidades alternas llenas de salud, abundancia y amor, que son como los tres pilares que habitualmente los seres humanos buscamos. Y en la segunda sesión de experiencia inmersiva vamos a revisar qué pasa si nos aventuramos un poco hacia cuál es la realidad que podría suceder en esas realidades alternas de sociedades avanzadas moral, intelectual y tecnológicamente. ¿Vale? Entonces les invito a esto, son tres sesiones de contenido de muy alto valor. Vamos a tener interacción constante también, espacios de preguntas y respuestas, esas dinámicas experienciales de las que les estoy hablando. Van a tener acceso a estos videos de manera, pues mientras existe el Internet, no sé hasta cuándo nos dure el Internet, en principio ilimitado, ¿cierto? Y van a tener copia de las diapositivas de las presentaciones. Bien, esto tiene un costo habitual de $99. Aquí no hay ciencia, ¿cierto? Siempre estamos buscando precisamente cómo llamar la atención a través de descuentos. Esta es mi propuesta para ustedes, son $47 que pueden adquirir a través de PayU o de PayPal. Bien, posibles resistencias que siempre se presentan es que es mucho tiempo. Bueno, pues si no tienes tiempo en este momento, puedes comprometerte desde ahora y ver las grabaciones a tu ritmo. Otras personas pueden decir, no, pero es que es muy poco tiempo. Bueno, las prácticas propuestas deberían ponerlas en práctica en tu día a día. La idea no es, realmente esto no es un ejercicio de obtener información y sencillamente quedarme con esto y ya está, ¿cierto? Como si me fueran a dar un diploma y ya entonces con eso es suficiente. No, no lo es. Tenemos que seguir ejercitando, ¿cierto? Es un proceso, es un ejercicio para nosotros, un ejercicio mental. De pronto algunas personas podrían decir como es muy costoso, lo cual pues desde ya digo no, no lo creo porque pues este es un proceso, es una búsqueda de desarrollo personal que merece también que inviertas en ella y de manera general, así no sea con este curso, yo les invito a que si hay algo en lo que ustedes tienen interés de profundizar, que lo hagan, ¿sí? Hay textos gratuitos, hay videos, hay técnicas que no van a requerir ningún pago con seguridad, por supuesto, es maravilloso, pero también es cierto que es necesario comprometernos con nosotros mismos y de tomar un pasito adelante para poder explorar nuevas alternativas, ¿vale? Algunas personas también quieren buscarse el tiempo y buscar
para comparar y hemos, yo les invito a que más que comparar es vivan diferentes experiencias. Vivan diferentes experiencias porque al final somos nosotros como individuos que vamos armando nuestro propio método. No existe un estándar y esto lo hemos visto en diferentes meditaciones, de hecho, hablando con maestros ascendidos, que fue uno de los cursos pasados también, en donde buscamos una fórmula, literalmente. En algún momento nos dijeron, pero me estás pidiendo un estándar en que se ajuste para todo el mundo, no existe. Y no existe sencillamente porque es que a todo el mundo, todos tenemos una forma particular de acceder a ese campo de conciencia y de desarrollarnos personalmente. ¿Vale? Entonces, esa es mi corta invitación y ya con eso continúo con mi presentación. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Hablamos hace un rato de que tenemos diferentes futuros, ¿cierto? Tenemos diferentes futuros, pero nosotros estamos aquí. Y de hecho, todo pasa aquí para alguien. Y voy a consolidar un poquito las tres teorías que acabamos de ver, o los tres autores que acabamos de ver, cada uno con su teoría. Y, y lo que establece Berkman es, no hay necesidad de esperar ni de tiempo ni de abrir una ventana, la ventana ya está, porque de hecho todo está pasando en este momento. Y como todo está pasando en este momento y existen multiuniversos, además, nosotros desde aquí podemos acceder a cualquiera de ellos. Lo único que es necesario hacer es prestar atención a dónde queremos saltar. ¿Sí? Habla también, por supuesto, de entrar en un estado alterado de conciencia, en unas ondas alfa, ¿sí? Para poder llegar allá. Y como les digo, la observación es la clave. Es básicamente el método lo que habla es, o lo que vamos a hacer es ver, ¿cierto? El doble cuántico, que es un doble que ha tomado diferentes decisiones a las que nosotros hemos podido tomar. Cada pequeña decisión se ha podido manifestar en una realidad alterna, ¿cierto? Tan sencillo como decidí tomar el bus en vez de un taxi, o al revés, decidí tomar el taxi en vez del bus. Esa pequeña decisión puede haber cambiado todo el futuro en esa realidad. ¿Y cuántas realidades existen? Tantas como el número de decisiones que hayamos podido tomar en esta vida. Es decir, incontables. ¿Bien? Entonces, Berkman lo que dice es, no es necesario entenderlas todas. Hay unas realidades que seguramente van a ser de avanzada, en donde ya tienen resultados que nosotros en esta realidad seguramente deseamos tener, pero también existen realidades que nosotros hemos obtenido resultados que en esas realidades ese doble cuántico ha deseado tener. ¿Sí? Y aquí se le llaman dobles cuánticos a las otras versiones de nosotros mismos que han tomado esas otras decisiones. Y aquí comenzamos a entrar nuevamente como en algo que no es posible demostrar, por lo menos, como les decía hace un rato, no es posible ir a una realidad y traer algo, ¿cierto? Y decirle, mire, que dice aquí que esta es la realidad número 232, no es posible hacer algo de eso. No es posible tampoco quizás una forma, como yo lo podría llegar a contemplar si me preguntan, es ir de manera colectiva a una misma realidad, ¿cierto? Y traer de ahí un conocimiento conjunto. Pero de todas formas, piénsenlo en esta realidad, sin necesidad de saltar a ninguna realidad alterna, cuán coherentes podríamos ser nosotros en la percepción de la vida, ¿cierto? Pues cada uno ve en esta misma realidad, sin necesidad de meterle más complejidad al tema, pues cada uno ve la vida de manera diferente, porque al final es un viaje de cada uno de nosotros, no es un viaje compartido, no en el sentido de percepción. Cada uno de nosotros percibe el mundo, percibe la vida con las emociones que nosotros podamos tener en su momento, en este momento, por ejemplo, con la visión, con el enfoque mental que podamos tener en este momento. Y por tanto, si alguien llega, por ejemplo, y les hablo de una nueva tecnología, ve, se inventaron los viajes al espacio. Y si otra persona, por ejemplo, no sabe al respecto, va a decir, no, pero eso no pasó en mi realidad. Y puede ser la misma línea de tiempo, puede ser el mismo mundo paralelo, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil, aún con eso, traer información que sea consistente para decir si eso está pasando o no. De manera que nos toca dejarlo por ahora en lo hipotético y al entendimiento de cada una de las personas para saber qué es real y qué no.
¿sí? Por eso también hablamos, en el título hablábamos, experimenta con realidades alternas y tu imaginación, porque no es posible decir al 100% si existen las realidades alternas, el multiverso, o no existe. Cada quien tendrá que hacer su interpretación al respecto. Lo que sí es cierto es que el método tiene grandes resultados, independientemente de si esos multiversos existen o no, o si es un proceso de imaginación. Lo que sí es cierto es que acceder a ese multiverso, acceder a ese proceso de imaginación, acceder a esta metodología o a través de esta metodología a unos escenarios en donde nosotros mismos hemos podido construir algo diferente, tiene unos beneficios impresionantes. Bien, entonces, si les parece bien, eh, algo para explicar aquí que casi se me escapa, menos mal puse esa diapositiva que dice acuérdate, ¿cierto? Muy claramente dice qué es lo que voy a decir, pero es básicamente explicar el bagua. No sé si lo tengo por aquí, de hecho. No. El bagua es un punto energético que está en nuestro paladar, en la parte blanda del paladar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, con la lengua presionan su paladar, ¿cierto? Traten de hacerlo, por favor. Van a encontrar que hay una parte rígida, por supuesto que es donde está el hueso, y otra parte que es blanda, que es un poquito más atrás. Entonces, cuando se hable de activar el bagua, se trata precisamente de tocar con la punta de la lengua, son unos 3 segundos, no es nada más. No nos vayamos a atorar, era una preocupación que yo tenía al comienzo cuando estaba trabajando con este método, decía, ¿qué tal que me atore, cierto? Yo no soy muy hábil con el tema, entonces tenía ese miedo, pero es presionar ese punto energético 3 segundos y así estamos presionando el bagua, que es el que también se habla a nivel energético, que abre precisamente ese tercer ojo, que es el que usualmente asociamos también con la percepción extendida de nuestra conciencia, de nuestra vivencia. Bien, entonces, lo primero, escriban por favor, vamos a hacer una actividad rápidamente inmersiva. ¿Qué esperas resolver o explorar? Esto es lo primero que debemos tener claro. ¿Qué quisiéramos? Puede que en este momento sea sencillamente explorar, mirar cómo a dónde me lleva, ¿cierto? Puede ser, está bien. Puede que sea resolver una situación que tengo en este momento efectivamente, que no he podido resolver, que llevo quizás noches, ¿cierto? Tratando de resolverlo y no me ha sido posible. Y, y la solución a través del método puede llegar a ser interesante, ¿sí? Entonces vamos a pasar por estos 5 pasos. Uno es, ¿qué espera resolver o explorar? Que les pido el favor que lo escriban. Vamos a hacer un conteo regresivo de 3 a 1, ¿cierto? Esto va a ser muy rápido. Para algunas personas, si no han meditado antes, quizás no vayan a tener el mismo resultado a las personas que meditan con cierta frecuencia. Depende también no solamente del ritmo de meditación o de la experiencia con la meditación, sino también de qué tanto se sientan capaces. Recuerdan el método Silva, que era creer y tener esperanza. Entonces, con qué tanta fuerza creo yo en mi proceso, ¿cierto? No el proceso que Brian les está exponiendo, sino en su proceso personal. Si yo tengo total convicción de ese proceso personal, voy a tener mejores resultados a que si no lo tengo. ¿Sí? Lo tercero es que les voy a invitar, y esto ya va a ser un proceso guiado, les voy a invitar a que vean un tablero y que sigan las indicaciones que se les va a dar, activar el bagua, ¿cierto? Para poder terminar de activar esta conexión con esos mundos paralelos, según lo establece el doctor Bert Goldman, y conocemos al doble cuántico, ¿cierto? Conocemos a esa otra versión de nosotros mismos para poder tener información de ese mundo paralelo, ¿cierto? Es muy interesante, por cierto, muy interesante. Las personas que tal vez no conozcan el método, les invito en este momento a que se pongan en una posición de que puedan estar cómodos, que puedan estar relajados o relajadas. Si es posible, si sienten que pueden acostarse en este momento porque tienen la facilidad, la cama al lado, una camilla, etcétera, bienvenidos. Si no es posible, si no hacerlo en una posición de honor, ¿cierto? Sentados, bienvenidos también. Realmente la posición del cuerpo en este sentido no es un diferenciador clave. Lo importante sí es que no se vuelva un obstáculo, ¿cierto? Como me voy a poner en una posición, eh,
Me voy a poner una posición quizás en la que no tengo, no tengo cierta comodidad. No se ve la pantalla, Dios mío. ¿Hace cuánto no se estará viendo la pantalla? Ok. Creo que pasamos varias diapositivas antes de ver la pantalla. Alcanzaron a ver por Goldman, ¿cierto? No alcanzaron a ver a Robert Goldman. Ok, voy a devolverme rápidamente y me disculpo por eso. Alcanzaron a ver el video. ¿El video sí? ¿O el video tampoco? El video tampoco. Ah, caramba. El doctor José Silva sí. Bueno, esto pasa. eh, Bienvenida, no. Wow. Entonces voy a pasar rápidamente las diapositivas, haciendo un resumen quizás de todo, no voy a hablar de todo, por supuesto, me disculpo por esto. Esto pasa cuando la noche anterior te toca trasnocharte un poquito para poder formatear el computador y tener una buena presentación en un mundo paralelo, por supuesto, porque no fue en este ya. ¿Cierto? Entonces, bueno, vamos a trabajarlo rápidamente. Bien, presentación, hablamos de percepción, que es la forma en que se interpretan las sensaciones que se reciben a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente de la realidad. Hablamos precisamente de cómo nosotros estamos limitados por, ahora sí están viendo pantalla, ¿cierto? Confírmeme por favor, o si no, dos resúmenes en una sola charla, como que no. Perfecto, muchas gracias. Y bienvenidos a todos que hayan llegado temprano o tarde, no importa, bienvenidos. En una realidad alterna todos llegamos temprano, con seguridad. Entonces, estamos muy bien. Bien, entonces en esta percepción hablábamos que la realidad es creada y tal vez aquí voy a hacer un énfasis porque sí me interesa, porque es la base y el pilar de todo lo que vamos a hablar, y es que toda nuestra realidad está siempre enmarcada por lo que nosotros percibimos. Un ejemplo que dábamos al comienzo de la charla era qué pasa, por ejemplo, con los colores. Nosotros vemos verde, ¿cierto? Vemos rojo, vemos amarillo, pero por ejemplo no vemos ultravioleta. Las abejas ven ultravioleta y para ellos, para ellas, se vuelve toda la realidad el hecho de poder percibir el color ultravioleta. Nuestra percepción, que habitualmente la ligamos al sentir a través de la materia, de los sentidos materiales, pues es muy limitada, pero eso no significa que no exista algo más allá. Significa sencillamente que lo que percibimos como realidad está dentro de un marco de referencia limitado. Bien, la conciencia, por tanto, es la capacidad de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. A medida que nosotros vamos a ir expandiendo nuestra percepción, ¿cierto? Y por eso se habla de diferentes tipos de percepciones. A medida que somos conscientes de una percepción extendida que va más allá incluso de los sentidos físicos, nuestra conciencia también se amplía. Bueno, hablamos también de lo que es la visión postmaterialista de la conciencia de un individuo que va más allá de nuestra realidad física, que es lo que estoy hablando, pero que en la visión materialista y que era tal vez la clásica, la conciencia está dentro del cerebro y por tanto está limitada a la materia. Bien, por eso se habla de una visión postmaterialista. Hablamos del doctor Jean-Pierre Garnier. Estos son dos libros, de hecho, autor del Doble, cómo funciona y cambiar tu futuro por las aperturas temporales. Y esa gráfica que ven ahí en los libros, de hecho, es parte de su modelo matemático, de cómo se desdobla, ¿cierto?, hacia el futuro, esa conexión también con un doble que llamamos un doble cuántico que está en el futuro, o más bien, ese doble está en nuestro futuro y por tanto nosotros estamos en su pasado, ¿sí? Y la forma en cómo nosotros podemos controlar esa comunicación con ese doble es a través del sueño, perdón, como no controlamos el sueño, pero sí podemos controlar el adormecimiento, entonces debemos tener cuidado de cómo nos dormimos para poder entrar en contacto con ese doble nuestro. Y nos comunicamos con él a través del pensamiento y de la emoción en estados de, eh,
pues podríamos decir que en un estado alterado de conciencia, pero realmente es durante el sueño, ¿cierto? Lo cual no descarta el hecho de que sea un estado alterado de conciencia. Bien, paso rápidamente, hablamos del doctor José Silva, que fue un técnico en electrónica, el desarrollador del método Silva de control mental, ¿cierto? Se divide en tres partes, el deseo, la creencia y la esperanza. Y él habla precisamente de que el deseo, la creencia y la esperanza son las tres partes claves, porque si yo como individuo tengo el deseo, la creencia y la esperanza de que se manifieste aquello en lo que estoy, lo que tengo enfrente o el método que estoy utilizando, se va a utilizar debidamente, ¿cierto? En el sentido en que voy a poder sacarle provecho a ese método e incluso llegar más allá a través de percepción extrasensorial, más allá de enfoque mental, más allá de enfoque emocional, puedo llegar a tener acceso en diferentes situaciones. Hablamos de diferentes ondas también, que eran las señales, yo hablando como si ustedes estuvieran, bueno, nos sirve también para practicar la telepatía, ¿cierto? Digámoslo por ahí. Entonces tenemos diferentes rangos de ondas, una de ellas son las ondas tetas que van de 3 a 7 Hz, tenemos las ondas alfa que son de 7 a 13 Hz, tenemos las ondas beta que van de 13 a 28 Hz y son cuando nosotros estamos en el día a día, cuando estamos nosotros corriendo, cuando estamos atendiendo y apagando, como se le dice en ocasiones, apagando incendios, corriendo de un lado para otro, estamos habitualmente con unas ondas beta más fuertes que el resto de ondas. No significa que las ondas se apaguen, ¿cierto? No significa que nosotros tengamos como un escalón ahí, que solamente trabajamos en beta o solamente en teta o solamente en alfa, no. Es un conjunto. Pero lo que sí nos hemos dado cuenta y es lo que permiten las empresas de desarrollo de equipos de electroencefalografía, como por ejemplo NeuroSky o Emotiv, pues es que hay unos patrones de comportamiento que se presentan en estados meditativos o en estados de enfoque. Cuando nosotros estamos en un estado meditativo, las ondas que más se presentan son las ondas alfa en comparación a todas las demás, se vuelven más fuertes, ¿vale? Y por eso en el método Silva se habla de las ondas alfa con tanta frecuencia. Las últimas son las ondas gamma, ¿cierto? Y son las de más de 28 Hz. Bueno, hablamos también del doctor Burt Goldman y me disculpé, por eso me disculpaba tanto con el título, no me habría disculpado tanto de saber que no lo estaban viendo, pero ya que estamos en estos, pues vuelvo y me disculpo, ¿cierto? El doctor Burt Goldman es una persona de Estados Unidos, trabajó con el doctor José Silva y fue el creador del programa de Quantum Jumping o de saltos cuánticos, ¿cierto? Basado en el multiuniverso, que es precisamente lo que hemos estado diciendo. Ha creado, después de sus 70 años, ha creado obras, aprendió a tocar piano, lo cual es una de las cosas que más me sorprenden. Aprendió también métodos de sanación nuevos y es muy curioso porque le dicen, pero ¿cómo funciona esto? Y él dice, no lo sé, no sé cómo funciona, lo único que sé es que funciona. Es como si nos hubiéramos saltado todo el proceso investigativo, porque claro, eso no lo vivió en este universo, ¿cierto? El planteamiento de él, eso yo no lo viví en este universo, pero uno de mis dobles sí lo vivió y entiende perfectamente cómo. A mí no me interesa entender cómo, me interesa cómo aplicarlo. Y entonces ese doble cuántico, ¿cierto? Una vez que él accede a ese universo paralelo, se conecta con su doble cuántico y le dice, enséñame. Yo no necesito aprender, mirar qué fue lo que investigó, cómo lo hizo, no. Necesito saber qué es lo que sí funciona. Y entonces le enseña, ¿cierto? Y se trae esa información para ahora aplicarla en este universo y obteniendo pues grandes resultados porque efectivamente sana a las personas a través de los métodos que él ha ido trayendo o que fue trayendo. Bien. Entonces, ahora sí, aquí estaba presentando el programa para que nos acompañen en las dos sesiones que vienen a continuación. Ya hablamos del bagua, ¿cierto? Que era esa parte del paladar, que si la imagen no nos dice, no nos apoya mucho, sino que era para acordarme de poderlos explicar. Bien, entonces el método, y esta sí es la imagen tal vez que quiero que ustedes se lleven el día de hoy. Y esto es, ¿qué es para resolver o explorar? Espero que lo hayamos podido anotar. Vamos a hacer un conteo regresivo. Me voy a extender un poquito más precisamente por este resumen. Vamos a visualizar un tablero, activar el bagua y a conocer uno de tus dobles cuánticos, porque no es conocer a tu doble cuántico como si fuera uno solo. ¿Cuántos existen? Pues tantos como universos paralelos tengamos, ¿cierto? ¿Y cuántos universos paralelos tenemos? Pues
tantos como las decisiones diferentes que hayamos podido tener en nuestra vida. Eso significa que desde pequeños, incontables. Porque hay un doble cuántico que seguramente desde muy temprano dijo, ¿sabe qué? Yo voy a ser supremamente enfocado en, no lo sé, en dinero, o supremamente enfocado en familia, o supremamente enfocado en este método, o supremamente enfocado en este otro método, para poder traer sanación, como lo hizo Bob Goldman, para poder traer, no sé, un esquema de ventas, para poder traer un mejor enfoque mental, para poder expandir la conciencia mejor, para aprender de, de meditación mucho más allá de cualquier otra persona, etcétera, etcétera. Existe un abanico supremamente amplio, incontable, de hecho, literalmente, al que nosotros podemos acceder. Ojo, ojo. Lo que no podemos hacer es volver a vivir lo que vivió el doble cuántico, ¿cierto? Porque eso requiere literalmente una vida. Entonces no se trata de volver y pasar con ellos todo el proceso, ¿no? Se trata de obtener la información que necesitamos en este momento para poder aplicar. Ese de hecho es el objetivo. ¿Para poder aplicar en qué? En lo que nosotros necesitemos, en nuestra vida sentimental, en nuestra vida financiera, en nuestra vida laboral, profesional, personal, de salud, en lo que sea que nosotros queramos plantear. Bien, entonces, ahora sí, lo más importante de todo era la diapositiva con los ojos cerrados. Entonces, lo que les pido en este momento es que podamos tener un espacio en el que puedan estar ustedes relajados, tranquilos, ¿cierto? Cómodos. En ocasiones, cuando empezamos a ser conscientes de que es que yo tengo que sentirme cómodo, todo nos comienza a rascar, nos comienza, ¿cierto? El cuerpo como que no se adapta, etcétera, etcétera. Vamos a sentarnos cómodos por un momento o acostarnos si es posible, está muy bien. Y lo que voy a hacer es sencillamente que cierren los ojos. Les voy a pedir que escuchen mi voz, que estén tranquilos. Vamos a tomarnos unos 15 minuticos nada más. Y les voy a pedir que escuchen mi voz y solamente mi voz y que puedan estar con los ojos cerrados, tranquilos. Y van a tomar 3 respiraciones profundas, de hecho, en este momento. Inhalan profundo, expandiendo el estómago también y van a soltar despacio. Y si por alguna razón en este momento se encuentran por ahí en algún lugar donde crean que no pueden meditar, dense el permiso de hacerlo. No se trata de entrar en un inconsciente, se trata de la visualización consciente en este momento. Y hagan de cuenta que pasa un avión por encima nuestro y se lleva todas sus preocupaciones. ¿Sí? Se lleva todas las preocupaciones. En este momento no necesitan ninguna preocupación, es solamente mantener un espacio de unos 5 o 10 minutos de atención. Y con los ojos cerrados, voy a contar en este momento de 5 a 1, para que podamos sentir cómo entramos cada vez más en un estado más profundo de conciencia. 5, en un estado más profundo de conciencia. 4, y vas a poderlo sentir, y vas a poder desear estar en ese estado profundo de conciencia. 3, y un poco más. 2, y vas a seguir lúcido, lúcida en este proceso. No sientas que hay que forzar nada, simplemente déjate llevar a un estado más profundo de conciencia. 1. Y quiero que por un momento visualices un tablero, puede ser de color verde o un color negro, y vas a poner unos números ahí. Y te voy a ir diciendo los números que vas a ir pegando y despegando. Y vas a tener para esto una bolsa al lado tuyo. Y vas a pegar el número 10. Busca en la bolsa donde tienes todos tus números y lo pones en este tablero y vas a poner el número 10. Y lo vas a guardar. Y vas a buscar ahora el número 9. Lo vas a poner en este tablero. Y lo vas a guardar. Y ahora busca el número 8. Y lo pones en este tablero.
y lo vas a guardar. Y ahora vas a buscar el número 7 y lo guardas, el número 6 y lo guardas, el número 5 y lo guardas, el número 4 y lo guardas, el número 3 y lo guardas, el número 2 y lo guardas, el número 1 y lo guardas. Y ahora quiero que levantes la mirada, retires el tablero, mantén este proceso de imaginación frente a ti y vas a ver que detrás del tablero hay sencillamente una puerta. Y esta puerta te va a llevar a un universo paralelo. Todavía no la abras, piensa por un momento a cuál universo quisieras entrar. Quizás un universo en el que todo te ha sido posible, el mejor universo en el que has podido desarrollar todo lo que has querido en esta vida. En este plano seguramente tienes unos anhelos de alcanzar diferentes resultados en diferentes áreas de tu vida. Piensa por un momento en una de ellas, un resultado que para ti es clave, algo que necesites resolver quizás en este momento y que una vez resuelta tu vida mejorará significativamente. El doble cuántico que está al otro lado de la puerta, en este universo paralelo, en esta realidad alterna, te va a mostrar precisamente cómo lo logró hace tiempo y está aquí para ti. Y date el permiso en este momento de abrir la puerta y dar un paso adelante aún sin saber muy bien a dónde te va a llevar. Ten presente que este es un proceso también de mucho amor, de mucha bondad y que este doble cuántico va a estar ahí y le vas a poder ver. Por ahora no vas a interactuar con el doble cuántico, no vas a interactuar con tu doble, simplemente lo vas a ver y vas a ver en dónde está y qué está haciendo. Y vas a verlo precisamente en el contexto que a ti especialmente te interesa. Quiero que veas obteniendo el resultado que a ti especialmente te interesa. Quiero que le veas. Quiero que veas cómo lo hace. ¿Cómo es posible que haya obtenido estos resultados? Y quizás le veas haciendo actividades que sean claras para ti o no. No importa en este momento. No importa si son claras o no en este momento para ti. Lo que es importante es que le acompañes. Si el doble no es consciente de tu presencia, está bien. No estamos buscando que sea consciente ese ser de tu presencia. Estamos buscando que te permita acompañarle. Acompáñale, mira dónde va, con quién comparte su tiempo ahora que ha logrado estos resultados. Quizás es una habilidad que ha logrado desarrollar. ¿Cuál es esa habilidad que ha logrado desarrollar para obtener esos resultados? ¿Con quién habla? ¿De qué forma habla? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Y quizás en este momento lo estés viendo un poco desde unos metros de distancia acompañando a este ser. Y quiero que entres en su mente y veas a través de sus ojos y escuches a través de sus oídos. Quiero que le veas sencillamente, que le acompañes más de cerca para poder entender. Y quiero incluso que sientas lo que este ser siente. ¿Cómo se siente obteniendo estos resultados? ¿Cómo se siente hablando con las personas que habla ahora? ¿Cómo se siente haciendo lo que desea hacer ahora? Y simplemente date el permiso de explorar. Acompáñale. ¿Qué siente? ¿Qué escucha? ¿Qué mira? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son esos pensamientos que ahora tiene que antes no tenía? O que antes no tenías. ¿Qué huele incluso? ¿Tiene algún movimiento corporal
que no sea necesariamente tuyo, pero sí de tu doble. Quiero que sientas ese movimiento corporal. Y juega, diviértete un poco con este proceso. Y ahora quiero que te integres en el sentido en que no son necesariamente separados, sino que tú caminas con él o con ella y tú escuchas con él o con ella y te permites estar ahí con él o con ella. Quiero que respires un poco a medida que vas caminando, que haciendo, y esto que hace, que piensa, que camina, podría ser también tu propio sentir. Y quizás esa emoción que sientes en este momento no sea únicamente de tu doble, sino también tuyo. Y date el permiso de sentirlo amplia y generosamente. Y dale unos instantes sencillamente para disfrutar de este proceso, de entenderle mejor. Activa en este momento el Bagua para poder sentir con mayor profundidad lo que tu doble siente y experimenta, de forma que puedas entender mejor su realidad. Y explora un poco más. Y voy a contar ahora de 1 a 5 para que puedas volver con estas sensaciones, conocimientos, entendimiento. Y así sientas que haya sido muy rápido o muy ligero, hay suficiente información aquí para ti. Vas a mantener los ojos cerrados mientras comienzo a contar, pero quiero que tomes de ahí 3 aprendizajes que sean claves de esta realidad alterna y que te va a hacer servir a ti en tu propia realidad. 1, identifica las 3 cosas que son claves. 2, vas a poder recordarlas con total claridad. 3, 4, vas a volver con mucha energía. Y 5, vas a creer profundamente en tu proceso y en que cada día, cada instante, eres cada vez mejor. Seguramente te preguntas en qué momento puedes abrir los ojos y lo vas a poder hacer en cualquier momento. Muy bien. Un ejercicio supremamente rápido, ¿cierto? En ocasiones quisiéramos sentir algo más profundo y está bien, por eso es la razón de los otros 2 espacios que estamos generando. Vamos a hacer un proceso más profundo, pero con algo de un permiso interior que todos tenemos, seguramente esta breve inmersión también nos habrá sido de utilidad. Bien, ese es el método. Es un método simple. Es un método que solamente requiere entrenarnos y tener claridad. Lo más difícil habitualmente es tener claridad sobre qué quiero resolver. Tener claridad sobre eso, para saber qué es lo que necesito traer del otro lado. Bien. Una última cosa que les quiero compartir y es, quizás esto es un proceso de inmersión,
con una navegante. Permítanme, voy a poner el audio ahora sí. Ahí deberían escuchar. ¿Me confirman si escuchan? Entonces, Entonces, este proceso, lo primero que quiero que hagas es que cierres los ojos por un momento. esto ha sido concedido, por cierto, esta grabación me fue permitida compartirla con ustedes. Que ¿Vale? respires profundo, ampliando tu capacidad pulmonar. Y vas a soltar el aire de manera controlada. Y a medida que sueltas el aire de manera controlada, vas a dejar y a soltar cualquier preocupación, cualquier pensamiento también. Entonces, solamente voy a mostrar un pedacito, pero lo que quiero que se den cuenta también, cuando hablábamos de percepción extrasensorial, ocurrió algo muy curioso en esta sesión, que no sucede habitualmente. Fíjense, grabamos por error la lámpara. Sí, grabamos por error la lámpara. Y esta lámpara, pues es un ventilador con lámpara y realmente solamente se prende el ventilador cuando se prende la luz. No son dos sistemas aparte. Es el ventilador con la luz. Entonces, en este momento, la navegante, como le llamamos a estas personas voluntarias que quieren entrar a acceder, digamos, a obtener información en otros, pueden ser mundos paralelos, otros niveles de existencia, pues no toca absolutamente ningún switch, absolutamente nada, y sin embargo, Casi miren lo que pasa. sencillamente los pensamientos como que se alborotan y nos comienzan a llegar, los vas a soltar para poderte concentrar en ti, en tu cuerpo, en hacer un espacio también en este momento para que puedas estar tranquila. Y vas a hacerlo una vez más para que sean 3 veces en total. Inhalando profundo, expandiendo tu capacidad pulmonar y soltando el aire de manera controlada. Y una última vez. Y vas a sentir la tranquilidad también del momento. Después de estas 3 respiraciones profundas vas a continuar respirando de manera natural, tranquila, suave, como lo acostumbras a hacer también. Y vas a darte permiso también para que si existe cualquier perturbación aquí o allá o acá, Vale, entonces era solamente para mostrar, si dan cuenta, comienza a moverse el ventilador, era parte también como de la energía que llega justo después cuando la navegante logra entrar en ese estado alterado de conciencia y comienza a tener una conversación muy interesante también dentro del mismo proceso. ¿Vale? Entonces, pues no me queda más que invitarles a que continúen con nosotros. La segunda sesión inicia ahorita a las 10. Eh, si podemos compartir, por favor, el enlace de profundización para las personas que quieran continuar. Maravilloso. Las personas que ya están registradas, les va a llegar en unos instantes también el enlace de Zoom de las otras dos conexiones, ¿vale? De la sesión 2 y la 3. Son dos enlaces diferentes al que estamos actualmente. Y ya está, eso es básicamente lo que queríamos traer el día de hoy con con muchas ganas de presentar este tema, como les decía al comienzo, porque era un tema que se ha venido estudiando desde hace rato, que como les decía también ha traído muy buenos resultados a las personas que se han abierto y que han querido explorar este tema. Y yo les invito, definitivamente, si para alguien este tema es nuevo, les invito por favor a que lo sigan explorando y que sigan ampliando su conciencia al final. La realidad con conciencia superior siempre es enriquecedora. Y eso es mi mayor anhelo para ustedes. Bien, bueno, espero haberles traído mucho valor, que les haya gustado la sesión del día de hoy. Voy a habilitar por un momento micrófonos. Si alguien quiere compartirnos algo, supremamente bienvenido. Y si tiene alguna observación, algún comentario, también supremamente bienvenida. Bien, ya deberían poder activar micrófonos. Si alguien quiere participarnos algo, está bien. Me encantaría saber, por ejemplo,
¿Cómo les fue en esa super fast immersion, ¿cierto? En esa inmersión supremamente rápida, pero si alcanzaron a tener algún tipo de experiencia o no, sería interesante saber. Buenos días. Hola, buenos días. Sí quisiera contar mi experiencia particular y es que ciertamente el haber hecho ese ejercicio me permite conectar, o es lo que yo siento, de manera profunda conmigo misma. Máxime en como que en estos días venía teniendo una sensación extraña de que no, como que sentía que algo estaba pasando no solamente con mi cuerpo, sino con mi persona. Como que hay momentos en que puedo estar haciendo cualquier actividad laboral, en cualquier escenario, cualquier espacio. Y hay momentos en que siento brevemente como si fuese a perder el sentido, pero esto pasa en cuestión de segundos. Y empecé a creer que a lo mejor esto tiene que ver con justamente yo decía, Dios mío, estoy dejando como de tener conexión conmigo misma o algo está pasando. Y ahora que hice el ejercicio, eh, realmente no puedo decir que no puedo decir que es un sueño, no es un estado de sueño, no sé cómo apalabrarlo, pero sí es un estado que a mí me genera una profunda tranquilidad y una sensación de autoconfianza de que independientemente de que las sensaciones sean cómodas o incómodas, como no las puedo explicar, sí me trae mucha paz, mucha tranquilidad y logré otra vez sentir esa conexión conmigo misma que hace mucho tiempo no sentía. Yo lo vivo y lo experimento así y siempre he sido muy abierta a estas experiencias sin pretender darles una explicación, simplemente experimentarlas y en la medida en que con ello yo misma perciba que no me estoy causando ningún perjuicio y así lo he sentido, me permito vivir estas experiencias que creo que son una forma de ser incluso más gentil conmigo misma. Así que quería compartir eso. Para mí fue como un viaje cortito, pero en ese viaje me trajo tranquilidad y logré incluso que una sensación de molestia y de dolor se fuera. Un dolor intenso que tenía desapareció. Y dije como ¿Era que un dolor físico, emocional? ¿Qué dolor dolor? físico, un dolor físico. En la parte baja de la espalda, parte izquierda. Y se fue. Sí, sí. Muy interesante. Muchas gracias por este compartir. Muy interesante además lo que mencionas precisamente con el tema el sentir físico, porque efectivamente lo que nos percatamos cuando somos conscientes de estos procesos es que la emoción, el físico y el pensamiento están unidos. Cuando nos damos permiso de poder entrar en espacios, no necesariamente porque sea esta la metodología, sino cuando somos coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos, las manifestaciones físicas, lo que podemos sentir en el cuerpo, también cambia. Y es muy común y pasa en si no el 100%, en el 99% de las personas con las que trabajo. Hay un ejercicio que yo trabajo que se llama luz y sombra y es ir precisamente a esas emociones que son indeseadas, que no queremos revivir o pensamientos o situaciones que no queremos revivir y con ese mismo pensamiento, con esa misma experimentación de esa situación, se manifiestan dolores físicos de diferentes tipos. Y cuando vamos a la luz, que son todo lo contrario, ¿cierto? Son esas emociones en donde quisiéramos estar constantemente, donde nos sentimos llenos de amor, de alegría, etcétera, etcétera, esos dolores físicos desaparecen.
y simplemente desaparecen. No es nada en el que le metamos vitaminas, ¿cierto? Por lo menos no físicas, ni nada por el estilo. Es simplemente el cómo la persona, al alinearse, al reencontrarse, como bien lo acabas de decir, el de reencontrarse comienza a generar un tipo de sanación que no siempre es fácil de explicar desde la materia. Bien, bien. Muchas gracias por este compartir tan hermoso también, Sandra. Qué lindo. Mm, Maravilloso. Muchas gracias a ti por compartirnos y te invitamos a que nos sigas acompañando también. Eh, muchas gracias y muchas gracias a ustedes, de hecho, por su tiempo, que es supremamente valioso. Muchas gracias por su energía, porque yo sé que para mí, cada vez que existe un encuentro, ¿cierto? Entre dos o más estamos presentes con un objetivo de crecimiento, de ampliación, de apertura, pues realmente tiene mucho más efecto a que si lo hacemos de manera independiente. Entonces, muchas gracias a ustedes también por estar aquí. Quienes nos vayan a acompañar, bienvenidos. Nos vemos a las 10 de la mañana. Y quienes por alguna razón nos puedan acompañar, de todas formas, muchas gracias y les invitamos a que nos acompañen en el siguiente curso que será dentro de 15 días, ¿vale? Seguimos haciendo de todas formas este tipo de encuentros. Siempre hay un espacio que es abierto al público en el que son bienvenidos y por supuesto, pues supremamente enriquecedor, incluso también para mí, porque este compartir me encanta. Bien, les mando un fuerte abrazo, que tengan un maravilloso día y nos vemos entonces en un rato o en 15 días, dependiendo de cuál sea la situación, ¿vale? Un fuerte abrazo y feliz día, que estén muy bien. Chao, chao.